M3 Talks. Podemos hablar. Hola, bienvenidos a todos a M3 Talks. Para quienes no me conocen, yo soy Nicolás Jensen, soy Business Intelligence en M3 Storage y hoy tenemos el placer de recibir a Juan José Cabal, Country Manager de M3 Storage Colombia. Bienvenido, Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, Nico. Muchas gracias por el espacio. Bueno, me alegro. Gracias a vos por tu tiempo. ¿Querés comenzar, Juanjo, presentándote brevemente? Hola, Nico. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, me presento Juan José Cabal, Country Manager de M3 Storage Colombia. Eh, desde el inicio de M3 Storage en los otros países, vi una oportunidad muy interesante para nuestro país y en conversaciones con la compañía decidimos traerla a Colombia, eh, y he venido gestionando desde la fundación de la empresa en nuestro país hasta el crecimiento, la etapa de crecimiento que estamos en este momento. Excelente, Juanjo. Juanjo, para comenzar me gustaría saber un poco sobre tu background. ¿De dónde venís vos? Mira, Nico, yo me considero más un emprendedor. Yo trabajé muy poco tiempo en el mundo corporativo desde que me gradué de la universidad y de ahí me di cuenta que era exactamente lo que no me motivaba, y decidí emprender negocios. Los he emprendido varios a lo largo de estos, que será 20 años ya, eh, y con una característica muy puntual y que son negocios con base digital, con base tecnológica, eh, que, que le faciliten realmente la vida a los usuarios, y lo he hecho tradicionalmente apoyado en ideas existentes en otras partes del mundo, donde he visto oportunidades en Colombia de traer esos modelos de negocio. M3 Storage no es la excepción, cumple con estos mismos requisitos y ha sido un proyecto espectacular. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, eh, y tal vez de ahí eh, me, me he enamorado un poco a lo largo de mi vida con la forma en que las cosas funcionan, cómo, por qué, etcétera, y desarrollar soluciones para como que entender problemas y aplicar como esta pasión por solucionar y por entender. eh, Me ha llevado a poder desarrollar el negocio y los otros negocios pues, que he aprendido a lo largo de mi carrera. Qué bien, Juanjo. ¿Y cómo fue que llegaste a M3 Storage? ¿Cómo fue que llevaste la firma a Colombia? Eh, yo conozco a Dominic desde el pasado, desde mi empresa anterior. Lo conocía y sabía que estaba haciendo un negocio de mini bodegas, pero no tenía un conocimiento profundo del cómo lo estaba haciendo. Yo siempre he visto en él una persona muy curiosa, con una creatividad increíble, y que no se conforma con solucionar de forma tradicional los problemas. Sin embargo, hasta donde conocí el negocio en su momento, eh, era un negocio de mini bodegas en Chile. En algún momento eh, conversamos sobre la idea, me actualizó un poco qué venía haciendo y me contó un poco la evolución que había tenido la compañía de ser un negocio inmobiliario a empezar a adoptar tecnología y apalancarse en la tecnología para modernizar el negocio y para modernizar pues, una industria, la industria pues, del self-storage. Y me hacía muchísimo sentido, especialmente en Latinoamérica, por un montón de condiciones que se dan acá, que probablemente en Estados Unidos, que es donde este negocio está más desarrollado, no eran tan obvias, pero en Latinoamérica me hacía todo sentido y en ese momento le digo, esto hay que traerlo a Colombia, y él me dice, si te interesa, si es la oportunidad, vamos, y aquí estamos, 7, 8 años después, con un negocio en crecimiento.
¿Y cómo te resultó, Juanjo, en un principio llevarlo a cabo, hablar con los primeros property partners? Porque entiendo que vos sos totalmente un outsider del mundo inmobiliario. Bueno, venías de ahí. En lo absoluto, en lo absoluto. Y eso es un poco lo bonito de tener ese chip de emprendimiento que considero que está en mi sangre. Es que no importa lo que uno haga, finalmente si uno identifica problemas y busca soluciones, la experiencia no es lo que vale ahí, lo que vale es que la solución aporte valor. Entonces, nada, desde cero arrancamos a contactar eh, potenciales eh, compañías inmobiliarias, fondos inmobiliarios a los cuales le hiciera sentido y viéramos que podríamos aportarles valor y solucionarles cosas. Y muy rápidamente empezamos a encontrarnos con fondos que vieron eh, una solución muy puntual para un problema muy puntual, que era el de los metros vacantes, desocupados, no productivos en sus inmuebles, y que M3 podía realmente convertir esto en dinero, en efectivo, en flujo de caja real mes a mes. Eh, Ahí fue el inicio. ¿Por qué? Porque fue relativamente fácil al comienzo, o siento yo, o me sentí muy cómodo haciendo al comienzo, es porque cuando M3 o la compañía empezó a apalancarse en la tecnología para transformar su negocio, en ese proceso nos dimos cuenta que, que dejamos de ser un negocio inmobiliario y nos empezamos a convertir en un negocio de servicios, un negocio que nos permitía realmente hacer las cosas diferente, llegar a lugares que eran impensables, eh, donde podrían haber mini bodegas. Nadie se hubiera imaginado que hubiéramos podido tener centros completos de mini bodegas en un centro comercial, por ejemplo, en un supermercado, hasta en un hotel. Eh, pero nosotros nos hacía todo el sentido y teníamos la capacidad de hacerlo eh, precisamente porque el negocio lo repensamos de forma digital y lo operamos absolutamente de 0 a 100 en forma digital. Entonces eso nos permitió hacer cosas que no se podían hacer sin tener equipos adentro, sin volvernos un inconveniente para las operaciones de los terceros, de los edificios, sino por el contrario, ser una solución por todos lados. Entonces se nos facilitó mucho, eh, precisamente porque lo vimos diferente desde su origen y la operación así lo demuestra. Entonces, así arranca el proceso, empezamos a trabajar con fondos muy importantes como el Grupo Éxito, como el PEI, como Visum Capital, que era una fusión entre Inverlink y Betoep Actual. Empezamos a trabajar con Molplaza, empezamos a trabajar con grandes fondos que también nos dieron la solidez en el país y también la confianza para poder seguir y continuar pues, en ese camino de crecimiento. Pues hoy estamos, digamos, apuntándole a no solamente eh, expandirnos a propietarios independientes, sino también a ciudades medianas e incluso pequeñas, donde ya tenemos algunas operaciones. Entonces ha sido un proceso bonito, ha sido un proceso muy natural, un proceso completamente orgánico. Eso nos llena de orgullo decirlo. No somos una compañía eh, con, 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 con capital de financiamiento corporativo. Todo ha sido un crecimiento orgánico generado por el mismo negocio y por la credibilidad que hemos ido ganando con nuestros aliados, que son los propietarios. Sabemos, Juanjo, que hace poco tiempo cerraste un acuerdo con el grupo Parque Arauco. ¿Cómo es el proceso para cerrar un acuerdo con estos gigantes, con estas empresas tan grandes? Nico, mira, realmente no es tanto el tamaño, porque vuelvo y te digo, ya tenemos negocios hace muchos años, hace varios años, con fondos muy grandes, como el PEI, como el mismo Plaza, como el Grupo Éxito.
pero sí había sido un reto importante entrar al grupo Parque Arauco, y ese proceso nos llevó a hacer algo más lento de lo que quisiéramos haberlo hecho, pero al mismo tiempo consolida la oportunidad de una forma diferente. ¿A qué me refiero con esto? Eh, el hecho de que logramos hacer este acuerdo mucho más macro, mucho más corporativo con Parque Arauco, después de varios años de operación, nos permite ahora entrar a este grupo, no solo en Colombia, sino que también vamos a expandirlo a los demás países donde están ellos, eh, de una forma mucho más estratégica. Anteriormente, cuando arrancamos el negocio, estábamos en una etapa de validación. Queríamos asegurarnos que podíamos entregar el valor que ofrecíamos, que creíamos que podíamos ofrecer, y eso de alguna forma nos limitaba a los riesgos que podíamos asumir. Entonces, hacíamos operaciones más pequeñas, probablemente en lugares, digamos, estos grandes, como el Grupo Éxito, por ejemplo, que tienen, no sé, más de 400 tiendas, nos decían, tengo una por allá en tal lugar, en tal ciudad, y nosotros, bueno, probemos. Era un tema más de prueba y error, ¿cierto? Eh, y en ese momento nuestro pensamiento y la capacidad que teníamos de comprobar nuestro modelo de negocio, la lógica funcionaba de esa forma. Sin embargo, 7 años después, un negocio sólido, sabiendo que con los que arrancamos seguimos, que eso es una validación clave para nosotros y siempre creciendo, eh, y que nos llegue esta oportunidad de cerrar con un grupo como Parque Arauco, nos dio la posibilidad de cerrar en el mejor centro comercial, con un espacio muchísimo más grande que cualquier otro centro comercial hasta ahora, y, eh, y con una propuesta más moderna, más potente, con características de accesibilidad, de operación muchísimo mejores. Entonces, nosotros sí consideramos un hito, este negocio, porque nos lleva al siguiente nivel, nos lleva a oportunidades y a posibilidades, especialmente de poder aportarle valor a un grande como estos, y convertir metros que no estaban siendo productivos en un potencial, eh, como lo hemos hecho en otros, hasta de mejor renta en el mediano plazo que algunos de los comercios que ahí existen. Totalmente, Juanjo. Y recientemente, hace un tiempito, sé que estás trabajando con un fondo de inversión en Colombia. ¿Cómo es eso? ¿Querés explicar un poquito de qué se ocupa cada uno? ¿Cómo es este triángulo entre la propiedad, el fondo y el operador? ¿Cómo funciona esto? Claro, ha sido un momento también clave, eh, porque digamos que nuestro modelo de negocio, como mencionaba anteriormente, ha crecido de forma orgánica. Cuando uno crece de forma orgánica, el flujo de caja es muy limitado. Al ser limitado, te limita el crecimiento, o la velocidad del crecimiento. Cuando ves un negocio, una oportunidad con un potencial de mercado muchísimo mayor al que estás pudiendo atender en ese momento, ese tiempo se vuelve supremamente valioso. Ese tiempo que puedes perder, en lo que puedes crecer bajo tu flujo de caja y la oportunidad que hay de consolidarte como líder en una industria, eh, digamos, casi que nueva, porque es una transformación de la industria anterior, la industria tradicional del self-storage, nos generaba de alguna forma como dificultad. O sea, queríamos, acelerar un poco. Eh, entonces, pero tampoco creemos en, eh, en los fondos de capital privado tradicionales, de venture capital, en donde se desvirtúa un poco la esencia de los negocios y se vuelve una carrera por el crecimiento. Entonces, lo que hicimos fue conformar, un equipo entre nuestros aliados, que son los propietarios de los inmuebles,
nosotros como operador e impulsor de esta revolución, y un fondo que creamos, no es un fondo de capital tradicional, sino un fondo que se creó paralelamente a lo que estábamos organizando, digamos, para el crecimiento de M3, aunque no es exclusivamente para eso, pero se creó paralelamente a esto, que lo que hace es que nos disponibiliza recursos para las habilitaciones en los casos que el propietario no puede hacerlo. Esto nos permite crecer, o no puede, o no quiere, o no está dentro de su estrategia. Esto nos permite acelerar un poco, pero nos libera de esa dificultad de tener proyectos buenos en donde el propietario y nosotros vemos la oportunidad, pero que probablemente hay una limitación pues, de flujo de caja. Clarísimo, Juanjo. Y por supuesto que el fondo se lleva un porcentaje de los ingresos, ¿no? O de las ganancias. Claro, el fondo es un fondo bastante, yo diría que es un fondo poco, sí, es poco convencional. Hicimos un negocio que hicimos a la medida de la necesidad, en donde no hay, yo diría que casi que nada de lo típico que hay en los fondos de capital privado, pero mantuvimos o hemos mantenido muy estricto la razón de ser de cada uno. El propietario quiere y necesita rentabilizar metros, nos enfocamos en que el propietario solucione eso. Nosotros sabemos habilitar, construir, transformar espacios, operarlos al máximo nivel, aprovechando esta tecnología que hemos desarrollado a lo largo de los años para realmente poderle entregar ese valor al propietario y obviamente hacer un negocio nosotros. Y el fondo cumple un papel financiero. Entonces, en efecto, su rédito es un rédito financiero bajo unas características, vuelvo a digo, poco convencionales, pero que precisamente suple la necesidad específica del fondo también. Entonces, cada uno en su foco, cada uno en su autonomía, pero hicimos ese grupito de 3 actores que realmente terminan solucionando el problema original. Claro, totalmente. Juanjo, y como country manager de M3 Storage Colombia, ¿dónde estás viendo las mejores oportunidades hoy? ¿Te refieres a ubicaciones geográficas? ¿A qué? En general, tipo de propiedades, ciudades, zonas. Yo diría que no solo en Colombia, la esencia de nuestro negocio, o una de las características que nos lleva a nosotros a pensar que estamos transformando una industria, es que el self-storage o las mini bodegas, por el formato que fue concebido originalmente y que hoy opera en la gran mayoría de las operaciones y de los países de esa forma, requiere unos inmuebles, unas características, unos tamaños que no te permiten estar tan cerca del cliente como quisieras. Entonces, nosotros quisimos cambiar eso por completo y nos enfocamos en poner los centros M3 en los lugares de mayor población, de mayor densidad poblacional, básicamente en el barrio, en las zonas donde no sean un destino cuando vas a retirar o a mover inventario de tu bodega, sino que casi que sean ubicaciones donde en tu día a día, ya sea un negocio, digamos, de logística, el producto lo puedas tener cerca de su destino final o incluso hasta el otro extremo, que es el uso residencial, lo tengas cerca del punto de uso del producto, cerca de tu residencia, de tu trabajo, donde vos necesites.
realmente ahí es donde nosotros podemos, con la tecnología y con la forma de operación que tenemos, hacer algo diferente. Estamos llevando el negocio muy cerca del usuario o a donde el usuario realmente lo necesita. Entonces, la oportunidad no cambia desde el momento que arrancamos hasta hoy. ¿Qué ubicaciones hemos encontrado que son bajo nuestro esquema escalables? Básicamente supermercados, centros comerciales, hoteles, eh, parqueaderos, que son ubicaciones precisamente que por definición están en el centro de la actividad de las ciudades, que tienen unas isocronas completamente estudiadas y que funcionan. Yo creo que no hay negocio más estudiado en términos de a dónde ubicarlo que un centro comercial o un supermercado. Y finalmente porque buscan esa densidad poblacional. Eh, Cuando nosotros identificamos, que no siempre es fácil, identificar espacios remanentes, espacios no productivos en este tipo de inmuebles, ahí es donde nosotros sabemos que tenemos una ventaja competitiva por nuestro modelo de operación y por nuestra propia tecnología o tecnología propietaria, que podemos hacerlo mejor que cualquiera. Entonces, la oportunidad es esa. Hoy tenemos un mercado, digamos, ya, ya donde estamos operando, que no es ni siquiera el 10% de lo que podemos hacer en cada una de las ciudades donde estamos, pero al mismo tiempo, con este modelo podemos ir a ciudades muy pequeñas. El modelo tradicional de mini bodegas de una ciudad de 200.000 o de 150.000 habitantes es completamente inviable. Nosotros, con este modelo, ya hemos ido bajando a ciudades como Pereira, como Manizales, que son ciudades de alrededor de 500.000 de habitantes, pero podemos llegar a ciudades eh, y probablemente donde está eh, la mayor oportunidad es en ciudades donde el servicio está completamente desatendido, y ciudades que son incluso de ahí para abajo, ¿me entiendes? Entonces, no se trata tampoco de ir a competir con el establecimiento en ciudades como Bogotá, Barranquilla, sino que ahí nosotros podemos crear por medio de la cercanía incluso un nuevo mercado para el uso de cercanía, sin necesidad de salir tampoco a romper el mercado tradicional. Hay mucha oportunidad de hacer esto, de crecer la torta, digámoslo así, pero en las ciudades medianas o pequeñas, pues aún más. Entonces, estamos en el punto donde vemos que ya está probado el modelo, funciona muy bien, genera un montón de eficiencias para todas las partes, y podemos ahora sí entrar en una etapa de crecimiento mucho más acelerada, sin perder obviamente el foco de rentabilidad y de excelencia en la operación, digamos, sin afán, pero tampoco sin prisa, pero sin calma también, digámoslo de esa forma. Qué bien, Juanjo, qué bien. Y como para ir cerrando, Juanjo, una última pregunta de mi parte. ¿Qué están buscando hoy en un nuevo partner? A la hora de tener un nuevo partner, ¿qué buscan? Mira, Nico, hay dos tipos de partner que nos llaman mucho la atención y que son muy diferentes entre ellos. Por un lado, eh, los partners que nos permitan, bajo un esquema establecido, escalar. Y aquí estamos hablando de los grandes, básicamente, los grandes fondos, como los que hemos mencionado hace un ratito. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos, porque ya sabemos cómo funciona, porque sabemos qué puede aportar cada uno y cómo podemos solucionar problemas reales, desde el rol de cada uno. Entonces creo que ahí se forma un gana-gana muy interesante,
que nos permite crecer no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Curiosamente, por ejemplo, en el caso del Parque Arauco, es una empresa chilena, eh, pero empezamos el negocio bajo este esquema, digamos, más de alianza estratégica en Colombia, y obviamente la idea es expandirlo a los otros mercados de Parque Arauco. Diferente, por ejemplo, Mall Plaza, que lo hicimos al revés. Naturalmente arrancó en Chile, y hoy también trabajamos en Colombia hace varios años con ellos, pero, pero arrancó en Chile. Entonces, mira que la posibilidad no es solo las ciudades principales de Colombia, sino además regional, pero además también internacional. Eh, y ahí queremos concentrarnos mucho en estos grandes grupos que podemos aportar valor mutuamente. Eh, pero hay otros grupos que hay una oportunidad inmensa también, y especialmente cuando te vas a ciudades más pequeñas, son esos propietarios independientes de inmuebles que han ido quedando, eh, aunque en ubicaciones muy interesantes, o muy privilegiadas, digámoslo, han ido quedando sin el uso original para el cual se habían pensado, edificios de oficinas, edificios comerciales que por X o Y motivo no han funcionado, y que no son, eh, digamos, tan fáciles de modificar su uso. Ahí estamos encontrando una oportunidad grandísima, pero vuelvo y quiero ser muy empático en eso, que los usuarios reales de este modelo, el aliado nuestro aliado estratégico, es ese propietario al cual estamos solucionando ese problema. Los usuarios, por supuesto, estarán beneficiados. Entre más hagamos, mejor, porque van a haber más posibilidades para pequeñas empresas, para negocios, para personas que viven cerca, etcétera, de ubicar sus pertenencias o sus inventarios en lugares mejores y más cercanos a donde necesitan. Pero nuestro foco como compañía es identificar propietarios, pequeños, medianos o grandes, desde el más pequeño hasta el más grande, que tengan inmuebles o espacios dentro de inmuebles que no hayan podido encontrar una solución para rentabilizar de forma competitiva, estable en el largo plazo, sin que afecte su operación eh, tradicional, eh, sabemos que para ellos es que nuestro negocio está hecho, y que el que nos esté escuchando, que tenga un inmueble, o conozca a alguien que tenga un inmueble y tenga algunas de estas características que hemos mencionado, que nos contacte, que nosotros podemos trabajar juntos y podemos ayudarles a generar rentas muy interesantes hacia el largo plazo, sin necesidad de la variabilidad de tener locatarios, arrendatarios que vienen, que se van, que me subdividan. No, nosotros somos capaces de hacer un negocio que les va a dar mucha más estabilidad, eh, y en ubicaciones y en lugares que a veces son bastante complejos. Excelente, Juanjo, queda clarísimo. Bueno, creo que queda muy clara tu visión sobre todo el negocio en Colombia, sobre el futuro. Hemos pasado por todas las aristas del modelo. Me parece que lo has explicado muy bien, muy interesante todo lo que has dicho. Así que muchas gracias, Juanjo, por tu tiempo y muchas gracias a todos por escuchar M3 Talks. Nos vemos en el próximo capítulo. Nico, un gusto y gracias por invitarme, y vuelvo y repito a todos los que crean que podemos aportar valor, bienvenidos, estamos abiertos para aportar.